Hola, buenos días. Hoy empezando semana otra vez en Sana que Sana, ya las últimas semanitas de noviembre. Olguita, tengo Dígame. como un ataque. Un ataque, pues usted Como se de mantiene frío. atacado, no se mantiene feliz y con mucha energía. Y ella nombra la palabra ataque porque hoy nuestro tema con estos especialistas de la Clínica del Norte es el ataque cerebral y tengo el gusto de presentárselos. A mi izquierda está el doctor Carlos José Jaramillo, que es cardiólogo. Bienvenido, doctor Jaramillo, ¿cómo le ha ido? Bienvenidos todos. ¿De los Jaramillo de gracias. dónde? Ay, 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 de por aquí cerquitica. Y a mi derecha está el doctor Boris Pavón Guerrero, que es neurointervencionista. ¿Qué es un neurointervencionista, doctor Boris? Hola Olguita y hola Pacha, ¿cómo estás? Gracias Bien. por la invitación a tu programa. Neurointervencionista, básicamente es la unión de dos especialidades, la parte de las neurociencias y la parte de las imágenes. Entonces, si logramos combinar en un mismo especialista una persona que tenga preparación en neurología o neurocirugía y que se complemente con el área de las imágenes, es decir, con la radiología, se forma un neurointervencionista. ¿Qué opinas? ¿Ves qué tan importante? Y unimos estas dos especialistas porque de ahí posiblemente enseñemos a la gente a evitar factores de riesgos para que no nos dé un ataque cerebrovascular, que es nuestro tema de hoy. Y yo quería preguntarle al doctor Jaramillo, si estamos hablando de ataque cerebral, ¿por qué los cardiólogos juegan un papel tan importante en esta situación? Usted me preguntó qué era cardiología. Bueno, porque yo asumo que tiene que ver con el que está por acá. ¿Qué es un cardiólogo, doctor Carlos José Jaramillo? Sí, en principio el cardiólogo es primero un internista, luego se dedica a mirar cuidadosamente, como lo decía ahorita Boris, la parte, en vez del cerebro, la parte cardíaca y la parte vascular. Pero igualmente, en cardiología hay una serie de ramas, una de ellas es la intervencionista, donde se une con el trabajo que hace Boris, pero mi trabajo especialmente es en la parte de prevención cardiovascular. Maravilloso. Es un cardiólogo clínico, pero mi interés más es en la rehabilitación cardíaca y mucho más en la prevención cardiovascular. Y eso tiene que ver con el ataque cerebral. Pues es lo que pasa, que están conectados todos. Están uniditos. El cerebro, el corazón están conectados, todo el sistema vascular nos une y los problemas los compartimos. Por eso somos buenos amigos. Qué rico, bueno, pues vámonos todos los 4 amigos, los 4 amigos. Los invitamos Nos a que vamos se para sienten acá, el pensamiento y el sentimiento. En Playa ¿Cómo? Alta, doctor, estamos en Olguita, Playa Baja. Me tocó con Pacha. Pasamos. Le Te tocó, tocó con conmigo. Pacha y al doctor Jaramillo le tocó con Olguita. ¿Cómo te- Bienvenidos, arrancamos semana, qué rico, con toda la energía, ¿cierto? con toda la energía, y por eso los estamos invitando, por Dios, a que participen hoy en el programa Experiencias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el ataque cerebrovascular? Entonces, por favor, nos comunican las inquietudes o las experiencias al WhatsApp 305-316-6560. 305-316-6560. Cualquier inquietud relacionada con el ataque cerebral, cualquier aporte que ustedes nos quieran hacer con relación a este tema, muy bienvenidos. Y la primera pregunta que quiero hacerles a ambos especialistas es, ¿qué tan común es en nuestro medio el tema del ataque cerebral? Bueno, mira, para que tengan conocimiento de la magnitud del problema que enfrentamos, los eventos cerebrovasculares, y bien lo decía ahora el doctor Jaramillo, van en conjunto con las enfermedades cardiovasculares como las primeras causas de mortalidad en nuestro país. Es importante también que el evento cerebrovascular representa la primera causa de discapacidad del adulto. Entonces, imagínense ustedes la carga de enfermedad tan importante que representa el evento cerebrovascular, solamente superada por la enfermedad coronaria, de aquí de mi colega, pero en conjunto mucho más frecuente y mucho más devastador que la sumatoria de todas las neoplasias, que la sumatoria de toda la violencia, que la sumatoria de muchas otras patologías. ¿Que el cáncer incluso? Claro, que incluso el Como cáncer. se habla tanto ahora del cáncer, ¿no? Claro, es curioso y siempre lo venimos discutiendo al interior de nuestras instituciones y especialmente en la Clínica del Norte, como para el cáncer, por ejemplo, para el cáncer de seno, existe toda una campaña, todo un movimiento que obviamente felicito y promuevo en términos de prevención, pero ¿cómo es posible que para una enfermedad que es mucho más frecuente que esta neoplasia, que este cáncer, no tengamos campañas educativas y tengamos promoción y prevención primaria? A raíz de eso, queremos compartir contigo la siguiente pregunta, o con los dos, que viene desde las calles de Medellín, para que miremos el porqué de tu inquietud y tu angustia. Veamos Vamos. esta pregunta aquí en el Ok. monitor, doctor Boris.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cielo Jiménez. Mira, ¿cuál es la incidencia del ataque cerebral como causa de la muerte e invalidez en nuestro medio? Es básicamente la pregunta que le hacía. ¿Algo que complementar, doctor Jaramillo? Nuevamente, si juntamos la parte cardíaca y cerebral, si los ataques cardíacos y los ataques cerebrales, casi que tenemos la principal causa de muerte y de morbilidad, o sea, de secuelas que alteran muchísimo la calidad de vida de las personas. Claro, deja secuelas muy serias. Ajá. Sí, obviamente. Y miren, por ejemplo, la manera como nos conectamos. Uno de los problemas más serios cardíacos son las arritmias cardíacas. Recuerden ustedes, la fibrilación auricular, el corazón empieza a trabajar irregularmente. Hace un cortocircuito, si aprendí bien. Se forman coagulitos dentro del corazón que se sueltan y van al cerebro, taponan una arteria y viene el ataque cerebral. Entonces, algo que surge del corazón, viaja a las arterias del cerebro, tapa una arteria del cerebro y viene el evento en el cual el paciente pierde el conocimiento, queda hemipléjico o pierde el habla, que son cosas terribles en la calidad de vida de las personas. Boris, Sí. a raíz de eso, entonces ahora sí complementa, ¿qué podemos hacer como campaña? Y que esto sea como el inicio, Un si llamado. quieres este programa y lo tienes abierto, pues, Gracias. para lo que sea, porque lo que preguntaba la señora en nuestras calles y lo que nos dice Carlos José es, por Dios, todo aquel proceso de invalidez que se genera. Sí, mira, muy bien lo preguntaba Cielo desde la calle y nos decía, bueno, ¿qué tan frecuente es en términos de incidencia? Si vamos a la parte estadística, hablamos que puede fluctuar entre 80 a 120 casos por cada 100.000 habitantes. Lo cual es muchísimo. Muchísimo. Y en términos generales, a nivel mundial existe una estrategia en el evento cerebrovascular o una campaña que se llama la campaña del 1 en 6. Eso significa que 1 de cada 6 personas, es decir, aquí nosotros reunidos con los compañeros aquí del SET, 1 de cada 6 va a tener un evento cerebrovascular. 1 de cada 6. Todos tenemos en nuestra familia, en gente muy cercana, gente que ha padecido este tipo de trastorno y que nos quedamos generalmente con una sensación de frustración o insatisfacción porque podíamos haber realizado algunas cosas que pudieran haber impactado más favorablemente en el pronóstico de ese Y paciente. en eso sí que vamos a hacer énfasis a lo largo de este programa, en la prevención. Vamos con otra preguntita. Vámonos para las calles Vamos de con- Medellín con otra. ¿Por qué se producen los ataques cerebrales? Ok. Esa pregunta nos sirve para empezar, el por qué también para empezar a hablar de prevención de alguna manera. Claro. Mis dos especialistas, ¿por qué se producen los ataques cerebrales? ¿Arrancamos desde el corazón Bueno. o arrancamos desde el cerebro? Yo voy a tomar aquí la palabra con perdón, Imagine, de mi don profesor. Pero básicamente los ataques cerebrovasculares se pueden producir básicamente por dos mecanismos principales. Un primer mecanismo que es por una obstrucción. Es el ataque que la gente normalmente conoce con el nombre de trombosis y que en términos médicos se denomina infarto o en términos en inglés se denomina stroke o ataque. Entonces, un coágulo que puede venir derivado de la cavidad cardíaca o por un fenómeno, digamos, local, se produce un taponamiento de un vaso, ese vaso lleva oxígeno y nutrientes a ciertas partes del cerebro y por lo tanto si se obstruye ese flujo, esa circulación, se va a presentar esa trombosis que la gente conoce. Es decir, un ataque de tipo oclusivo o obstructivo. El segundo caso es el que se produce por consecuencia de la ruptura de la pared del vaso, es decir, cuando existe una anormalidad en el vaso que hace que se debilite, posteriormente se rompe, sale sangre por fuera del torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso. El famoso derrame. Es el que la gente conoce más con el nombre de derrame. Entonces tenemos esos dos grandes grupos, los procesos obstructivos u oclusivos y los procesos hemorrágicos. Perfecto. Ahora nos vamos para uno de los motorcitos que puede generar esto. ¿Sí o no? Claro, el claro. corazón. ¿Cuáles son las causas para que este corazón nos lleve a producir como consecuencia un ataque cerebrovascular o una hemorragia? Mira lo que decía Boris. Si una de las arterias que va al cerebro sufre un proceso en el que se va taponando, se tapona completamente o se fractura una plaquita de esas y avanza hasta un vasito más pequeño del cerebro y se tapona una zona que está irrigada de forma muy importante, la que tiene que ver con el habla, se produce allí en la parte obstructiva. Esa por ruptura de una placa. Y fíjense lo importante, porque es más o menos la misma causa de los ataques cardíacos. Del infarto. Entonces, la fisiopatología, lo que llamamos nosotros fisiopatología, que es bueno, la forma como se genera esto,
es la misma, esa formación de esas placas, y es lo que tratamos de prevenir, que no se formen esas placas. Y la otra parte, dentro de ese proceso de obstrucción, es el que del corazón salgan coagulitos y se instalen allá en la circulación cerebral, ocluyan una zona del cerebro y se produzca toda esa secuela de problemas de habla, de situación de pérdida de la movilidad de medio cuerpo, etc. Hay una cosa muy importante y es que ahí es donde uno ve que definitivamente, y es lo que hacemos énfasis en medicina, no es a pedacitos el organismo, ni por especialistas ni por especializaciones, sino que vemos cómo una cosita nos puede llevar a otra. Y no solamente el que tenga problemas de corazón, sino por favor también aquel que tiene problemas pulmonares y no oxigena bien ese cerebro, entonces puede ser como consecuencia del cigarrillo y como consecuencia de muchas otras cositas. De ahí que tengamos dos súper especialistas acá hablando del tema. Y ya vamos con otra pregunta que yo creo que es supremamente importante, mi querido doctor Boris y doctor Carlos, para seguir hablando de ataque cerebral. Mi nombre es Blanca Cecilia Merizalde. Me gustaría saber cuáles son los síntomas del ataque cerebral. Desde mi desconocimiento, mis queridos doctores, tengo entendido, no sé si es un mito urbano, que un ataque cerebral se puede de alguna manera tener como la sospecha de que está dando y llevar a ese paciente inmediatamente al médico antes de que las consecuencias graves se hayan producido. ¿Eso es cierto o es falso? De las cosas más importantes que hemos aprendido. Adelante, Boris, porque aquí tú eres el que Claro, maneja aquí- la situación. Gracias. Aquí Gracias, es básico. profe. No, mira, no es ningún mito urbano, lo estás describiendo muy bien. Generalmente, si partimos de una identificación temprana de los síntomas, de ciertos síntomas que son claves, eso nos puede de una u otra forma acelerar una mejor intervención y de ahí que se tenga un mejor pronóstico en la recuperación de estos pacientes. Entonces la pregunta es la pregunta que siempre nos hacen a lo largo de nuestra vida. ¿Qué síntomas o cómo se manifiesta un evento cerebrovascular? El evento cerebrovascular generalmente tiene unos problemas de tipo neurológico que inician de manera muy rápida, muy súbita, y se pueden manifestar desde una cefalea, es decir, un dolor de cabeza de inicio muy brusco, muy repentino, generalmente se acompaña de vómito, es decir, cuando juntamos dolor de cabeza y vómito, estamos frente a una situación que hay que ponerle atención, que nos genera lo que llamamos en medicina un dolor de cabeza con banderas rojas, que eso en salud lo que identifica es como que a ese dolor de cabeza sí le tenemos que prestar más atención. Y tradicionalmente para el término de evento cerebrovascular se han desarrollado algunas estrategias a nivel mundial, aquí la hemos implementado y corresponde a lo que denominamos la técnica del FAST. La técnica del FAST hace referencia a una sigla en inglés que FAST traduce rápido, y esta campaña a nivel mundial identifica la letra F, significa face o cara, cualquier asimetría, anormalidad facial, desviación de la comisura de un labio hacia un lado o hacia el otro, cuando a la gente se le escurre la saliva por la comisura, no puede alimentar, siente que se le escapan los alimentos a lo largo del borde de la comisura, es un síntoma. La letra A, siguiendo con el FAST, la letra A hace referencia a arm, que significa brazo. Entonces, cuando sientes debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, también es un síntoma a considerar. La letra S hace referencia al speech, al habla, trastorno del lenguaje, cuando la gente no tiene la capacidad de comprender lo que se le habla o no tiene esa capacidad de hacerse entender, es decir, habla incoherencias, habla enredado. Y la última letra, que es muy importante, que es la letra T, hace referencia al time, al tiempo. Entonces, cuando nosotros juntamos esta escala que tiene la letra F, la letra A, la letra S y la letra T, formando la palabra FAST, que traduce rápido, con tener dos de estos tres síntomas, este paciente está presentando un evento cerebrovascular. ¿El tiempo qué papel juega dentro de estos síntomas? Fundamental, fundamental. Desde el año 95 venimos a nivel mundial con una, digamos, una consigna que es el tiempo es cerebro. En vez de decir el tiempo es oro, es el tiempo es cerebro. Porque tradicionalmente ya ha sido estudiado, cada minuto que una neurona se queda sin oxígeno es devastante. Cada hora que pasa con una obstrucción de un vaso sanguíneo se mueren 30 millones de neuronas. Dios mío. Entonces, imagínense ustedes, un vaso sanguíneo ocluido, ese tejido que está alrededor de esa obstrucción envejece inmediatamente, envejece en ese momento 17 años. Perfecto. ¿Sí? Entonces tengan una dimensión
del daño que ocurre. Doctor, cuando estos tres factores iniciales se han conjugado, vemos ese asunto en la cara que ha cambiado, bueno, lo que nos describía ahorita el doctor, lo del brazo, lo del habla, cuando esto ya ha sucedido, ¿ya las consecuencias se están presentando o están en camino o cómo es eso? Miren qué tan importante es reconocerlo rápidamente por lo que dice Boris, porque hemos aprendido que si se logra determinar eso pronto, se puede salvar ese tejido que está a riesgo. Y es interesante porque uno muchas veces lo llama a un paciente, doctor, me acaba de darme cuenta que mi mamá se cayó y ya la acabamos de recoger, está aquí sentadita. Empiezan a preguntarle, a ver, fíjate, ¿está hablando enredado? ¿Cómo tiene la cara? ¿Tú ves que tiene de pronto la comisura desviada hacia un lado? ¿Está salivando? Cuéntame, ¿se les cayó el pocillo de la mano? ¿Está con falta de fuerzas en su mano? Entonces ya sabe uno de que está próximo a ocurrir el ataque cerebral. Posiblemente está en proceso. A veces le cuenta uno a la paciente, eso lo tuvo hace 10 minutos, pero en este momento está bien, está hablando ya completamente bien, recuperó la fuerza de su brazo y es una fase pre-ataque que llamamos la isquemia cerebral transitoria, que nos abre inmediatamente la alerta para que no pase ya esa parte definitiva del cierre brusco de la arteria, el daño del cerebro y las consecuencias definitivas. E incluso si no ha sucedido esto, pero ya sucedió el dolor de cabeza fuerte y el vómito, váyase por urgencias, ¿verdad, doctor Boris? Claro, digamos que ese dolor de cabeza y el vómito son muy importantes para pensar o sospechar desde el punto de vista médico que estamos frente a una hemorragia, frente a una ruptura de un vaso. Los eventos que son oclusivos generalmente pueden tener un dolor de cabeza, pero no tan intenso como cuando se presenta el evento hemorrágico. Y complementando un poco lo que decía mi profesor Carlos José, durante estos síntomas es muy importante actuar porque es totalmente reversible si hacemos un tratamiento de forma adecuada y oportuna. Totalmente. Es Sí. con una alta probabilidad, como vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de las terapéuticas que tenemos hoy en día. Si actuamos rápido y restablecemos ese flujo sanguíneo que estaba obstruido, podemos recuperar todo ese tejido que está, digamos, bajo cierto riesgo de tener una lesión definitiva, que es lo que se llama infarto cerebral. Ok, ya tenemos el primer WhatsApp, vamos a leerlo, a ver qué nos dice. Buenos días, los felicito por este programa tan importante. Les quiero preguntar la diferencia entre aneurisma cerebral y ataque cerebral, porque a mi papá le dio un aneurisma cerebral hace 12 años, lo operaron y quedó muy bien. Gracias por participar y muy oportuna también la pregunta. Muy oportuna y retomamos un poquito los conceptos y las definiciones. Cuando hablamos del evento o ataque cerebrovascular hemorrágico, la principal causa de este grupo de eventos cerebrovasculares es la ruptura o la presencia de un aneurisma cerebral. Entonces, el aneurisma cerebral hace parte de los ataques cerebrovasculares, específicamente de los hemorrágicos. Perfecto. ¿Algo que agregar, doctor Jaramillo? Mira qué tan importante. Seguramente a este paciente tuvo un dolor de cabeza muy intenso, de pronto tuvo vómito, consultó, empezaron a buscar la causa y dentro de los estudios hicieron una escanografía cerebral o otro examen y encontraron que tenía un aneurisma, todavía sin romperse, pero que probablemente estaba en un proceso de crecimiento y empezando a dar los síntomas. Y fue posible hacerle la cirugía antes de que se rompiera y causara todo el daño. Entonces, en este caso, fue un caso lindísimo de poder evitar que ocurriera un desastre en caso de que se hubiera provocado la ruptura de ese aneurisma. Definitivamente cuando el cuerpo habla, para eso se hizo el dolor, ¿no? Y para eso se hicieron los síntomas. Cuando el cuerpo habla a través de un síntoma diferente que nos indica que algo no está funcionando del todo bien, hay que buscar a los especialistas, que uno a veces es muy relajado. Ay, qué dolor de cabeza tan fuerte y con vómito. Eso se me va a pasar, tengo mucho que hacer, mucho que trabajar, ¿cierto? Hay que ir para el médico. Pero no al especialista. Yo pienso que aquí tiene que ser a nivel primario y tenemos que el médico está muy bien capacitado para reconocer las cosas y él sabe hacer la tamización y decir, esto debe ser evaluado inmediatamente por el especialista. O es una situación que yo puedo manejar y vamos a estudiar. Pero sí es muy importante confiar en el trabajo que hace el médico general, porque está muy capacitado. Perfecto. Y lo que buscamos también con todos estos trabajos de educación continua es empoderarlos, porque ellos son los que nos ayudan a que las cosas se hagan rápidamente y direccionen apropiadamente la atención de las personas. Claro que sí, doctor. Doctor,
les pido unos segunditos porque vamos a ir a conocer una historia de vida muy bonita con relación al ataque cerebral. Historias de vida hoy en Sana que Sana. Les dije que era entretenido, ¿cierto? Estamos pasando bueno. Vámonos para allá. Perdón. Doctor Luis Ernesto, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿ustedes ¿Qué le ha parecido todo lo que estamos conversando? Muy importante. Bienvenido. No, gracias. Bienvenido. Le voy a dar un beso. Le voy a dar un beso. Ay, Dios mío, me estrellé. No fui correspondida, María Francisca. Ay, mentira, no. Yo te lo mando y él me lo devuelve. Ay, a mí ¿Cómo sí le ha me ido, fue Luis? mejor. De lo más de Yo bien, lo veo gracias a Dios. perfecto. No, de verdad, gracias a Dios. Y es verdad que usted tuvo un ataque cerebrovascular. Pues según la explicación de los galenos acá, los grandes profesionales, que Dios los bendiga, qué ciencia. Qué hermoso. Y de verdad, pues yo estoy acá es por eso. Es Cuéntanos. el testimonio muy bonito. Ese testimonio de vida, ¿cómo empezó? Bueno, inició, yo vivo en Copacabana. Ajá. Y resulta de que salí para la misa con mi esposa, a la misa allá en la parroquia a las 6:30. Y antes del evangelio me dio como un mareo Ajá. a este lado izquierdo. Entonces resulta que me senté, inmediatamente creí que me iba a caer. Y fui a levantar este pie y no me daba. El pie izquierdo tampoco. Entonces los sentía muy pesados y no los podía levantar, si no era con la ayuda de las manos. Resulta que termino yo la misa ahí y ya cuando fui a salir ya era arrastrando el pie izquierdo, pero entonces me acompañaba la esposa y la cuñada. Y salimos y entonces, como decimos antioqueñamente, en andas, me llevan a la casa arrastrando el pie, entonces ya salimos para urgencias. ¿Primera vez que tenía usted esos síntomas? Sí, es primera vez. que Entonces me recapitulemos, un mareo, usted lo focaliza en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Y una incapacidad de caminar, De caminar, mover sus miembros sí, inferiores. Eso era. Perfecto, llegó a la clínica y ¿qué pasó? Pero resulta que antes de eso, en esa semana siguiente, me había dado como cuando le hacen a uno con una linterna en este ojo izquierdo, así como un flash. En la semana anterior. En la semana anterior, y yo Ok. sinceramente no le paré bolas a eso. Ok, Ajá. pao, no Pa, mentiras. sí. Somos todos tan guapos, Sí, ¿no? así es. Pero entonces ya, gracias a Dios, pues corrimos, Ajá. como dijo el médico, por ahí 4 o 5 horitas que me hubiera quedado, lo que él explicaba ahí acerca, ese trombo estaba funcionando. Llegó hacia la clínica y ¿qué sucedió allí? ¿Cuál fue el diagnóstico? E ¿Cómo fue inmediatamente cuando entramos a la clínica, que me entraron ahí la esposa, entonces ya y la hija, cuando estando sentado ahí, que estaban inscribiéndome, entonces yo sentía, era esta mano que También pesada. era, pero pesada, ¿no? Ajá. Tenía que ayudarme con la mano derecha, entonces ya era la mano y el pie. Entonces inmediatamente ya nos colaboraron el celador de ahí, una camilla y listo para arriba, y rápidamente eran por ahí más o menos casi las 11 de la noche y ya me entraban y me hicieron un procedimiento, es que cateterismo, no sé qué cuestión acá. Yo solamente escuchaba lo que estaban haciendo ahí. Después de ese procedimiento, ¿cómo fue tu vida? O sea, ¿cuánto tiempo te quedó pesadito el medio cuerpo? ¿Cómo fue toda la evolución? Ya de ¿Qué ahí- hiciste? Ya de ahí salí como un milagro, como una obra de Dios, porque yo salí nuevo. Qué maravilla. Sí, yo no sentía nada. Solamente pues la hemostasis que estaban haciendo acá, como una Ajá. pequeña hemorragia, no más. Y ya, y la atención de los más de bien, gracias a Dios, todos, y que Dios los bendiga a todos. ¿Saliste allá. caminando? Salí caminando de allá. Y no muy tuviste bien. secuelas, por lo que veo. No, nada. Yo sigo. Ay, entonces dentro de la clínica todos los días me hacían unas fisioterapias. Ok. A la mano, el cuerpo, a los pies, todo, las extremidades. Y quedé normalmente yo sin ninguna secuela. ¿Cuál fue el diagnóstico que te hicieron, Luis? Pues, ¿Era un trombo? Sí, pero entonces yo escucho, es que una enfermedad moya. Ahorita me soplan. Moya. Y en esas están en unos exámenes y pendientes de esos resultados para el neurocirujano ya diagnosticar qué se puede hacer,
qué es lo que hay que hacer luego. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que por qué te salió ese trombo? O sea, ¿tenías alguna otra cosa que te produjo ese ¿Algún trombo? factor de riesgo? ¿Algún problema en el corazón o así? Miren, no, yo soy hipertenso, ¿cierto? Ajá. Mi papá, mi mamá, mi hermano, ellos murieron en su hipertensión. Yo no fumo, yo no bebo, ¿no es cierto? Entonces, ni tuve así como estrés, como un estrés fuerte, algunos esfuerzos, no. Perfecto. ¿Qué recomendaciones te mandaron los médicos después de este evento que te sucedió con Entonces, respecto a tu estilo de vida? Ya sí, normalmente los ejercicios que yo vengo a hacer por hipertensión, 3 veces a la semana, camino, en fin. La alimentación, Ajá, que ya cuéntanos estuve de donde esa. la nutricionista. Ajá. Entonces, una vez las cafeínas, o sea, nada de ni bebidas oscuras, ni Coca-Cola, ni ese Vive 100, ni chocolate, azúcar, pues, y lo que es sal. Todos esos... Controladito. Controladas. Y en mi casa, mi esposa y mi hija sí son Estrictas. tajantes en Ay, eso, gracias sí. a Dios que lo cuidan Afortunadamente, bastante. sí. Frutas, verduras abundantes, Ah, sí, pocas harinas, mucha pocos fritos. legumbre, eso es cierto. Fritos, nada, asado. ¿Hace cuánto te dio esto? Eso fue el 7 del mes pasado, de octubre. Increíble. ¿Cómo le parece? Y 7 está como de nuevo. octubre, no, es que yo no siento nada. Esta es una historia con final feliz y yo quiero que usted le dé un mensaje a nuestros televidentes con relación a esa urgencia de visitar al médico cuando se presenta algún tipo de síntoma en nuestra salud. Don Luis, ¿usted qué les diría desde la experiencia que tuvo? Sí, yo primeramente, pues porque es que uno cuando ya se siente enfermo es donde uno dice verdaderamente yo por qué no hice esto, ¿cierto? Ajá. Entonces, esos síntomas que uno tiene, su alimentación, como decimos antiguamente, esos desmandes que uno hace con el alcohol, el cigarrillo y todas esas cosas. El chicharrón. Sí, en la alimentación, todo eso va degenerando tejidos, todo eso va sintiendo uno que va para atrás, pero uno hay veces no le pone cuidado a la salud y nadie sabe cuánto vale. Exacto. Y ante cualquier síntoma extraño, vaya y visite Cualquier a su médico. síntoma, sí, sinceramente, acudir al médico. Si no, la historia tuya había sido muy distinta. No, es que por 4 horas, según eso, como me decía el médico, ¿qué angelito tiene? Le dije, no, es que son todos los ángeles y el maestro, el de arriba, Claro que sí. La actitud. y la ciencia. Y la actitud. Claro que sí. La actitud. Te felicitamos, de verdad. Mil gracias por ese testimonio tan Con mucho lindo. gusto, ¿sí? Sígase con mucho cuidando gusto. mucho. De verdad, sí, claro, ya hay que continuar porque ya lo necesitan a uno, su familia y sus nietos. Ahí todavía. Qué está. maravilla. Don Luis Ernesto Vélez Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos después de comerciales hablando hoy de ataque cerebral. Pachita. Ya venimos en Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana y estamos hablando de ataque cerebral. Tengan en cuenta estos factores de riesgo: sobrepeso, colesterol alto, presión elevada, ansiedad y vida sedentaria. Algunos de los factores de riesgo para un probable ataque cerebral. Tenemos que agradecer, ustedes vieron que ya la Navidad llegó a nuestro set de Sana que Sana y es el momento de agradecer a esas personas que con su lindo trabajo han engalanado nuestro escenario para estos días los más bonitos del año. Y QG Decoración, muchísimas gracias entonces por darnos nuestro set navideño. Ellos están en promoción del 20, el 30 y el 50% de descuento. Vayan a IQG y vean los adornos tan hermosos que tienen para su hogar y para su oficina en esta época navideña. El teléfono de ellos es el 413-5928, 413-5928. Y recuerden que si ustedes quieren compartir este contenido saludable, pueden ingresar a YouTube, buscan allí el canal Televid, allí pueden buscar las listas de reproducción cuando ingresen a Sana que Sana y 8 días después de ser emitido este programa, ustedes lo encuentran y allí pueden repasar todas estas enseñanzas saludables que queremos darles a través de nuestro programa y además compartir este conocimiento con sus amigos y familiares, Pacha. Hay una cosa muy linda y es lo que esa belleza de persona que nos dio el testimonio dijo, y me gustaría que tú complementaras como esos comentarios que él nos dio. Mira, realmente me quedé muy sorprendido por todo el testimonio que hizo Luis Ernesto, muy claro,
como cualquier padre de familia y como cualquier ser humano, fue un paciente que teníamos que recuperar y poderlo sacar adelante, poderlo reintegrar nuevamente a sus actividades de la vida diaria. Efectivamente llegó con unos síntomas neurológicos por debilidad en el hemicuerpo o en el lado izquierdo del cuerpo. Encontramos un taponamiento y una obstrucción, y lo que él hace referencia a esa enfermedad concomitante que se llama moya-moya es porque, digamos, es un problema de mala circulación que tenía en el otro lado y por lo tanto no podía compensar. El cerebro es muy sabio y muchas veces cuando se obstruye o se tapona una arteria se tienen rutas alternas. En el caso particular de Luis Ernesto, él no tenía esas rutas complementarias, por lo tanto teníamos que sí o sí entrar a destapar eso. Lo hicimos a través de unos procedimientos que vamos a ver más adelante. Logramos desobstruir o destapar esa arteria que estaba obstruida, y la recuperación, como él lo menciona, fue una recuperación casi que inmediata, ¿cierto? Al momento de restablecer nuevamente el flujo sanguíneo a esa parte del cerebro, las funciones vuelven en su mayoría a retornar de manera espontánea. ¿Sí? Doctor, ¿qué es una arteriografía cerebral? Eso lo hace todos los días Boris, ese es el trabajo de Boris esencialmente. Ajá. Cuando hablamos, él va a explicar ahorita eso cuidadosamente. Es la posibilidad de pasar un tubito hasta las arterias que nutren el cerebro, se le inyecta un medio de contraste para que el neurólogo pueda mirar, o el neurocirujano o el neuroradiólogo pueda mirar cómo es la circulación del cerebro y poder mirar si hay dilataciones, si hay obstrucciones parciales o si hay otro tipo de malformaciones como las que se estaban mencionando ahorita, y de esa manera se puede hacer un diagnóstico de qué pasa en la circulación cerebral. Pues nuestro periodista Juan Carlos Areiza estuvo justamente en la Clínica del Norte viendo cómo es el procedimiento de una arteriografía cerebral, así la pronuncié bien. Muy bien pronunciada, arteriografía, o lo que la gente conoce con el nombre de cateterismo. Lo que pasa, tradicionalmente siempre se ha asociado el cateterismo con una situación cardíaca. Existe cateterismo cerebral y existe cateterismo en distintas regiones de la economía corporal. Perfecto, pues justamente hoy en Noticias Sana que Sana veamos entonces de cerca lo que es una arteriografía cerebral. Mi nombre es Oscar Vargas, soy radiólogo intervencionista. En este caso vamos a hacer una arteriografía cerebral. Son estudios que se usan para estudiar la circulación del cerebro, en la cual vamos a entrar por un abordaje arterial, puede ser venoso también, desde la arteria femoral, puede ser también arteria radial, en la cual estos procedimientos no requieren generalmente anestesia general, sino anestesia local. En este caso voy a iniciar haciendo la punción en la arteria femoral, a colocar la anestesia local, pinchacito. Vamos a utilizar unos dispositivos para lograr el acceso a la arteria femoral. Después de pinchar la arteria, funcionar la arteria, ponemos una guía, con lo cual vamos a acceder a la arteria femoral. Vamos a mirar ya con el fluoroscopio, con el equipo de rayos X. Y vamos a ir subiendo por la arteria ilíaca, esto pasa luego por la arteria aorta. Luego de tener cateterizado, vamos a utilizar una sustancia que se llama sustancia de contraste, que lo que hace es mostrarnos en la pantalla con el equipo de rayos X, un equipo especial de fluoroscopía, nos muestra, nos dibuja las arterias que vayamos cateterizando. Entonces ahí les voy a mostrar, ahí estoy en el arco, ese líquido negrito que se ve
que es el medio de contraste que yo estoy inyectando para poder ver dónde estoy. Va a sentir un calorcito en la cara, oblicua derecha. Utilizamos diferentes proyecciones para visualizar adecuadamente el origen de los vasos. Ahí estamos ya en una arteria que se llama la arteria carótida. Esta arteria nos lleva la sangre hacia el cerebro y hacia la cara. Y vamos a hacer una especie de fotografías cuando inyecte el contraste para evaluar que no hayan enfermedades de la vascularización intracerebral. En este momento, por favor, quédese quieta, ya, quieta como una estatua. Quieta, 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 no se mueva. Como pueden ver, ahí estamos viendo la circulación. Primero las arterias, que ahí están dibujando, se ven muy bien las arterias. Posteriormente, en los tiempos tardíos, se logran ver las venas, o sea, se ve toda la circulación intracerebral. ¿Le gustó la nota? Definitivamente qué nota tan espectacular. Yo creo que fue muy didáctico para que la gente le pierda el miedo y sobre todo hacer mucho énfasis que fue realizada en la Clínica del Norte. Sí, una clínica con muy buenos especialistas y con muy buen servicio. Bueno, sí, muchas gracias. Mil gracias por darnos esa oportunidad. Sí, básicamente como tú lo dices, la idea es que la gente conozca que los procedimientos son procedimientos seguros, que continúan siendo la modalidad gold estándar, es decir, la técnica más recomendada para los diagnósticos vasculares cerebrales. Son procedimientos que, como bien decía el compañero mío, se pueden hacer por vía femoral, es decir, por la pierna, pero más recientemente los estamos haciendo directamente por la mano, lo que hace que la recuperación sea más rápida, el paciente se pueda devolver a su casa en el transcurso de unas pocas horas, y eso lo hemos aprendido muchas veces gracias al efecto de los cardiólogos. Los cardiólogos hace mucho tiempo vienen manejando la ruta radial. Para la parte neurológica no es algo tan frecuente y lo estamos ya logrando y obteniendo con mejores resultados. Hablando de ruta, la Clínica del Norte es en Bello, ¿verdad? Mira lo importante que es la georreferencia, porque uno piensa, prefiero ir a otro sitio por alguna circunstancia, pero cuando hay un síntoma de esta índole que sugiere la posibilidad de que va a empezar un ataque cerebral o está ocurriendo, mientras más pronto se intervenga, mientras más pronto se haga este procedimiento que acabamos de ver y se aspire el trombo, va a haber menos lesión. Entonces, si las personas que viven en la parte norte de la zona metropolitana, posiblemente si tienen un síntoma de esto, vayan a urgencias de la clínica, porque allí van a encontrar un excelente servicio y oportuno. Aquí la clave es la oportunidad del tiempo. Hay 5 minutos son clave, cualquier minutico es cerebro. No, sí, el tiempo es cerebro, sí, efectivamente. Eso es. Bueno, tenemos más WhatsApp, Olguita. Sí, buenos días, Ana Quesana. ¿Cuál es la causa del derrame cerebral? Y si se rompe un vaso, ¿por qué se rompe? Muchas gracias. Un abrazo a nuestro o nuestra televidente. Recapitulemos un poco, ya hemos hablado un poco de eso, doctor. Lo invito a que usted nos recuerde un poquito y nos dé esa respuesta. Ay, que aquí el experto es Boris. Este profe tan modesto. Le está haciendo examen. Me está haciendo examen, sí, me está haciendo examen. Ya vi, de la tesis. Pero bueno, en las causas ya hemos hablado de las causas. Y la segunda parte de la pregunta, que ¿por qué se rompe? Si efectivamente hay una ruptura, ¿por qué se rompe? Bueno, hay factores, digamos, hereditarios, factores ambientales, y como hablábamos también con Carlos José, hay factores de riesgo que son comunes a la parte cardíaca y a la parte neurológica. En última instancia termina rompiéndose, la pared arterial por una debilidad, un debilitamiento y una combinación de factores que llamamos nosotros internos, por así decirlo, es decir, de la presión de la sangre por dentro del vaso, de la configuración, de la forma que tenga la tubería, por así decirlo, de la localización de la lesión, en qué punto está ese debilitamiento. No es lo mismo una debilidad en lo que llamaríamos una Y, donde un vaso llega y se bifurca o se divide en toda la mitad, donde está sometido a un efecto que llamamos nosotros el efecto del martillo de agua, que es básicamente cada latido cardíaco hace que se golpee permanentemente esa Y o esa bifurcación,
a un aneurisma que se ubica en lo que llamamos la pared lateral, es decir, sobre la superficie lateral del vaso. Son situaciones que son sometidas a distintas presiones, perdón. Ahora sí me toca a mí. Exacto, Eso eso te iba a decir porque yo. fíjate, si hay un vaso que tiene una pared un poco más débil, porque está un poco dilatada, ¿qué factor hace que se rompa? Entonces, muchas veces hay una crisis hipertensiva. Las hipertensos no se controlan bien, dejan de tomar medicamentos y de un momento a otro esa presión se sube exageradamente y es capaz de hacer la ruptura de ese vaso. Entonces, allí viene la parte fundamental de que las personas que sufren de la presión arterial sean muy juiciosos con sus tratamientos, estén con sus médicos tratando de que se tengan muy controladas sus cifras de presión arterial y evitando todo lo que Ernesto nos decía ahorita. Hombre, no fumé, que ese es un factor, no mencionaste ese factor de riesgo ahorita, y el cigarrillo es esencial. El cigarrillo es el número uno. El cigarrillo. Aquí detestamos el cigarrillo, Pache, yo somos anti-cigarrillo, pero... No fumar, el ejercicio regular, me gustó eso que Ernesto hace ejercicio regularmente, es algo que debemos hacer todos. Es que mira, hace 2 semanas apareció un artículo que fue comentado este fin de semana, de cómo se demuestra que con hábitos saludables se evitan el 50% de los eventos cardiovasculares, no fumando, haciendo ejercicio regularmente, alimentándose sanamente, incluyendo en la alimentación frutas y verduras. Y otra cosa que no se menciona allí, pero es muy importante, los aspectos emocionales. Manejar la la actitud, la emoción. La depresión, entonces aprender a manejar las relaciones interpersonales y todo lo demás. Entonces, definitivamente, esto que acaba la respuesta complementaria a lo de que nos dice Boris, es la presión arterial, una crisis hipertensiva puede llevar a romper ese vaso, y por eso es tan importante los controles apropiados de los pacientes hipertensos, para evitar de pronto que si eventualmente, congénitamente hay un vaso que está un poco más débil de lo normal, pues si una presión exagerada hace que se rompa, no pase eso. Listo, y como el tiempo es oro, para irnos otra vez a comerciales, solamente les voy a leer esto. Yo fui la que escribí el mensaje sobre mi papá, pero a él no le dio ni dolor de cabeza ni vómito, sino que perdió movilidad en las manos, igual que como nos dijo Luis Ernesto. Ese es uno de los síntomas y puede llegar solito ese síntoma. Claro, sí. Y lo que pasa es que ya interrogando, pueden existir otros que la familia no percibe o que la familia menosprecia. Sí, o que básicamente un pito, un silbido en el oído, como decía Ernesto, algo de mareo. La gente le achaca muchas veces esto a situaciones emocionales o situaciones de carga laboral, de estrés familiar. Entonces, digamos que los estudios han demostrado que uno de los principales limitantes para que el paciente acuda rápidamente a un servicio de salud o a un centro especializado son los mismos familiares. Y en segundo lugar, digamos, algún personal de salud que exista dentro de la familia. También, desafortunadamente, no lo sabemos identificar bien, menospreciamos esos síntomas y le achacamos todo como a situaciones de estrés y de cansancio. Entonces, además de ese cambio en el rostro, face, de esa debilidad en los brazos, de esa dificultad para hablar o hablar incoherencia, le sumamos entonces pito en los oídos y mareo. Hay muchos otros, ¿cierto? Dolor de cabeza, mareo, alteraciones visuales, como lo expresaba bien Luis Ernesto, que tuvo, digamos, por allí metido. Tuvo como unos síntomas que no fueron usuales en su diario vivir y que antecedieron con días o semanas al evento final. Son lo que, como decía bien Carlos José ahorita, son fenómenos premonitorios que pueden estar alertando a que algo está sucediendo y que si no le ponemos cuidado, pues va a pasar. O sea, no tranquilizarnos, eso ya te va a pasar, ya te va a pasar. No seamos hipocondríacos tampoco, pero si el cuerpo avisa, hay que ir al médico. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales, ya regresamos a Sana que Sana. Y seguimos en nuestro programa de Sana que Sana hablando de ataque cerebrovascular. ¿Qué tenemos que hacer o por qué podemos sufrir un ataque? Ojo, las personas con diabetes, la persona con depresión, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillos 0 y de estupefacientes 0. En eso hacemos mucho énfasis porque de verdad pueden ser causas
que uno no le para bolitas, pero ahí está, Claro ¿sí que o no? Claro. Vamos llegando al final hoy con nuestros especialistas de la Clínica del Norte, el doctor Carlos José Jaramillo, cardiólogo, el doctor Boris Pavón Guerrero, neurointervencionista. Es el minuto de concluir, de echar una cantaletica cariñosa, como le digo yo a nuestros televidentes, frente al asunto de prevención y de atención y visitar al médico a tiempo para el tema de ataque cerebral. Doctor Carlos Jaramillo, que el profe sea el primero en dar su conclusión para terminar. El mensaje es muy claro. Es fantástico, lo decía bien Ernesto, sentirse aliviado y mantener la salud es nuestra responsabilidad. El esfuerzo es tratar de disfrutar de la salud, hacer ejercicio regularmente, no fumar, alimentarse saludablemente, manejar las relaciones interpersonales apropiadamente, evitar las ofuscaciones, las iras, que son terribles para este tipo de cosas. Y si tienen algún problema, diabetes, problemas de lípidos, estar en su consulta oportunamente, conversar con su médico para que esos aspectos estén controlados. Pero quererse, cuidarse y disfrutar de la salud. Hermoso el mensaje, doctor Boris. Me tocó mi minuto. No, yo pienso que la gran conclusión es que el evento cerebrovascular tiene 3 características. Es evitable, es prevenible y es tratable. Tengamos siempre en mente esas 3 cosas. Un buen control de esos factores de riesgo, como lo mencionaba mi profesor Carlos José. Una consulta rápida y oportuna a un centro especializado. Y una vida, por así decirlo, con todos estos factores de riesgo combinados hacia la mejora, nos puede evitar que se nos dé un evento cerebrovascular a lo largo de la vida. O sea, ese exceso de consecuencias que nosotros conocemos, por lo cual la gente le teme tanto, se puede disminuir bastante. Claro, se puede disminuir y se debe significativamente, ya lo decía Carlos José, los estudios han mostrado que si tú sigues unas pautas de vida saludable, esa carga de enfermedad la puedes impactar de manera muy significativa y la puedes disminuir. Y no lo pasa maluco. Ah, no, y no es algo Vives plenamente y disfrutas Claro, de la vida, que es la parte chévere. Ya que uno piensa que tiene que tomarse unos tragos para poder pasar rico. Puedes pasar haciendo ejercicio, conversando con los amigos, disfrutando. Y hay una cosa muy importante y es que desmitifiquemos que por ser viejo, llegar a viejo, no se tiene que tener un ataque cerebrovascular. O sea, no es una enfermedad por llegar a viejo, es una enfermedad acumulativa por el estilo de vida, ¿sí o no? Así es, doctor Boris, doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A nuestros televidentes, Pachita, mañana seguiremos hablando de cerebro porque nuestro programa de mañana es sobre cómo ejercitar la memoria. La memoria. Y acerca de la memoria les recordamos nuestro maderito. Madero de la Vida, nuestro producto navideño que en Televid se los ofrecemos para que el pesebre esté presente durante todas las épocas del año y especialmente en esta Navidad. Pedidos del Madero de la Vida a domicilio, 322-9050, opción 1. A ustedes gracias por su compañía. Mañana todos a entrenar junticos en Sana que Sana nuestra memoria. ¿De qué es lo que vamos a hablar mañana? No me acuerdo. Bueno.